Hoy hablaremos de la clasificación de las vías urbanas, de los distintos tipos de vías urbanas que existen. Así que, comencemos. Bueno, este es el capítulo 3 de la OUC. Ya ahí están definidas todas las categorías de las vías y también indicar que esto viene todo predefinido por el plano regulador comunal. La red vial pública será definida a través de la planificación territorial comunal. Este va a fijar el trazado de las vías y también el ancho de estas. Las vías urbanas de uso público pueden ser tanto intercomunales como comunales y están destinadas a la circulación vehicular. Tenemos desde la vía local, que es la de menor categoría, hasta la vía expresa, que es la de mayor categoría. 1. La vía expresa. Su rol es establecer relaciones intercomunales en las distintas áreas urbanas a nivel regional. Por lo tanto, son de largo trazado, permiten recorrer largas distancias y la velocidad de diseño fluctúa entre 80 a 100 km por hora. Tiene una gran capacidad de flujo vehicular y predominan los vehículos, camiones, vehículos de carga pesada, también locomoción colectiva de todo tipo, y tienen la prohibición de paso de vehículos con tracción animal o de tracción humana. El ancho de faja de esta vía tiene que ser de 50 metros como mínimo. Sus calzadas pavimentadas no deben ser menores a 21 metros de ancho en su totalidad y también debe venir con una mediana en el centro de a lo menos 2 metros de ancho. Y en general debe tener aceras a ambos lados de 4 metros de ancho como mínimo. Y la vereda proyectada no debería ser menor a 2 metros de ancho. Las vías troncales. Su principal función es establecer conexiones entre las zonas urbanas de una comuna. Su velocidad de diseño fluctúa entre los 50 y los 80 km por hora. El flujo predominante de vehículos tiene que ser vehículos livianos y también locomoción colectiva. Tiene prohibición del paso de vehículos a tracción humana o también a tracción animal. El ancho de esta vía no debe ser menor a 30 metros y sus calzadas pavimentadas, el ancho no debe ser menor a 14 metros. Puede considerar o no mediana y también puede ser de una sola dirección. Las aceras que contempla la vía troncal son de a lo menos 3,5 metros por lado y también la vereda proyectada no debe ser menor a 2 metros de ancho. Y si es solamente una pista por sentido, podría incluso llegar a tener hasta 20 metros de ancho mínimo, contemplando un ancho de calzada pavimentada no menor a 7 metros por lado. Puede contemplar ciclovías, pero idealmente se va a solicitar ciclopistas. Bueno, las vías colectoras, estas son las vías que se encuentran en la comuna y que su principal función es conectar distintas vías locales, de servicio, principalmente conexiones entre la residencia y el trabajo de las personas y hacer distintas conexiones dentro de la red vial de la comuna. Las velocidades de diseño de esta vía es entre 40 a 50 km por hora. El ancho de líneas oficiales no debe ser menor a 20 metros de ancho. Cuando es de 20 metros se pide que las calzadas pavimentadas no sean menores a 14 metros de ancho en total. También pueden considerarse solamente un solo cauce bidireccional y en estos casos podría ser de hasta 15 metros de ancho como mínimo, con una calzada no menor a 7 metros de ancho. Las aceras no deben ser menor a 3 metros de ancho y su vereda no menor a 2 metros de ancho por lado. Puede contemplar o no la existencia de ciclovías. Estas son vías centrales que conectan centros y subcentros urbanos y permiten la accesibilidad a los distintos servicios y al comercio emplazados dentro de la comuna. La velocidad de diseño de estas vías es entre 30 a 40 km por hora. El ancho entre líneas oficiales no debe ser menor a 15 metros. Sus aceras pavimentadas no deben ser menor a 2 metros de ancho. La distancia entre líneas oficiales no debe ser menor a 15 metros. Sus aceras proyectadas a ambos costados no deben ser menores a 3,5 metros de ancho, con veredas de 2 metros de ancho y su calzada pavimentada no debe ser inferior a 7 metros. Puede contemplar o no la existencia de ciclovías. Y por último tenemos la vía local, que es la vía de menor categoría. Su rol principal es establecer relaciones entre las vías colectoras, troncales, de servicio y también de acceso a viviendas. La velocidad de diseño de esta fluctúa de 20 a 30 km por hora. Se pide un ancho oficial no menor a 11 metros. La calzada proyectada no debe ser menor a 7 metros de ancho, con aceras a ambos costados de 2 metros de ancho como mínimo. Estas contemplan una vereda no inferior a 1,2 metros de ancho. En caso de que esta vía sea alrededor de los 100 metros de largo, debe contemplar sí o sí el giro de los vehículos, o sea, hacer una especie de pera de retorno. Puede extenderse hasta los 200 metros.
considerando estas peras de retorno. La ordenanza general también nos habla de excepcionalidades, ya que hay muchos casos en que las vías no vamos a poder cumplir con todo el estándar que pide la ordenanza, por lo tanto se pueden asimilar algunas vías a las que categoriza la OGUC para todo lo que podríamos considerar repavimentación, remodelación, una adecuación también de los perfiles existentes. Podemos asimilar estas vías a alguna clasificación, no siendo necesario cumplir con lo que se indica en la OGUC según la categorización de las vías, sino que debe cumplir con otros anchos mínimos que están establecidos dentro de la OGUC. Por ejemplo, en caso de que hayan vías que solamente contemplen una pista y que tengan locomoción colectiva, ahí se pedirá 6,5 metros de ancho, solamente una pista, cuando contempla locomoción colectiva. En caso de que sean 2 pistas o más, se deberá hacer una pista de a lo menos 2,5 metros. Cuando sean 2 o más pistas y haya locomoción colectiva, las pistas no deberán ser inferiores a 3,5 metros cada una. Para casos en los que no se contemple locomoción colectiva, entonces ahí, si es solamente de una pista, podemos proyectar hasta 4,5 metros, y en el caso de que sean 2 o más pistas, incluso podemos llegar hasta los 2,75 metros de ancho. Para vías de una sola pista y que no contemplen el paso de locomoción colectiva, incluso podrían llegar a proyectarse una pista de 4 metros de ancho como mínimo. Para todos estos casos indicados anteriormente, las aceras proyectadas no deben ser menores a 2 metros de ancho. El Servio también tiene la facultad de, en ciertos casos, hacer excepcionalidades y aprobar proyectos donde estos anchos no sean exactamente los que pide la OGUC. Esto se puede hacer, por ejemplo, en sectores donde no existe la posibilidad de expropiar. Bueno, y estos son los tipos de vía según la OGUC y son vías urbanas. Ya recordemos que hay también otros tipos de caminos públicos que tienen otro tipo de categorías que están en el manual de carreteras definidos. Pero en el video de hoy solamente hablamos de lo que son las vías urbanas. Y estos fueron los 5 tipos de vía. Repasemos: la vía local es la de menor categoría, luego tenemos la vía de servicio, luego las vías troncales, colectoras y por último las expresas, que son las de mayor categoría. Esta categorización también nos da los lineamientos de cuál vía está por sobre la otra. ¿Ya? O sea, las de mayor categoría siempre tienen preferencia sobre las de menor categoría, y también tenemos otro tipo de instrumentos para establecer en los cruces, como la semaforización, la señalización. Ya sabes, si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comenta y bueno, eso ha sido todo. Bye bye.